Bueno, compañeritas, buenas noches. Buenas noches, Lore. Hola, niños. Buenas noches. Bueno, el día de hoy vamos a explicar cómo se aplicó el experimento umbral de localización auditiva lateral y los resultados que se obtuvieron de la aplicación de este experimento. Bueno, el experimento que desarrollamos para este trabajo, como lo dijo la compañera, se llama umbral de localización auditiva y se tuvieron en cuenta las diferencias de tiempo interaural y dominancia cerebral. Este experimento tiene como objetivo medir las diferencias de tiempo de llegada de la onda sonora entre los dos oídos, la cual constituye una clave biaural de la localización de la fuente del estímulo. La presencia de variables para la dominancia lateral o dominancia cerebral diestro-zurdo podría estar implicada en la percepción del sonido, como lo evidenció Wilson en el año 1985, donde existen evidencias que la dominancia lateral se debe a diferencias estructurales entre los dos hemisferios, por lo que en general el hemisferio izquierdo estaría involucrado de forma más decisiva en el procesamiento del lenguaje, mientras que en el hemisferio derecho lo estaría en el procesamiento no verbal. En consecuencia, vale la pena preguntar si la percepción de las diferencias temporales interaurales también presenta esta asimetría, y si una forma clara de mostrarlo es mediante la medición del umbral de localización para ambos oídos. Bueno, el método que utilizamos para este experimento es el siguiente. Primero, seleccionamos 16 sujetos, entre ellos 8 sujetos diestros y 8 sujetos zurdos, auditivamente sanos. Los instrumentos que utilizamos en este experimento fueron una manguera flexible de 1 metro, 2 embudos de plástico de un diámetro aproximado de 5 centímetros, los cuales servirían como audífonos y un cuchillo. Para ensamblar los materiales, primero se tomó la manguera y se midieron 50 centímetros desde un extremo, marcando la distancia con el número 0. A partir del punto marcado se cuentan 30 centímetros en los dos sentidos y se marca cada centímetro. Y los números crecerán a medida que avanza a los extremos. Por último, insertamos los dos embudos a cada extremo de la manguera. Bueno, para desarrollar el experimento se hizo el siguiente procedimiento. Se ubicó una silla de espaldas a la mesa donde se sentaba cada sujeto experimental. Se trabaja con un sujeto a la vez de tal manera que no tengan comunicación entre ellos. Se da las instrucciones al sujeto de sostener en sus oídos el aparato de tal manera que cada embudo quede colocado sobre sus oídos y la manguera descanse sobre la mesa. Se le explicó que va a escuchar un sonido y la tarea consiste en decir si lo escucha más a la derecha, más a la izquierda o en el medio. Y el sujeto responderá diciendo derecha, izquierda o centro. Con la manguera sobre la mesa se procede a golpear con el cuchillo de una forma seca, una fuerza constante, sin ser muy fuertes. Se inicia desde la marca de la derecha, a la cual se asignó el número 20. El sujeto responde derecha y se sigue golpeando hasta que el sujeto diga centro, y el número que se indique se señala con la letra A. Se continúa hacia la izquierda hasta que el sujeto cambia de centro a izquierda y se anota el número correspondiente con la letra B. Luego se hará el mismo ejercicio del lado izquierdo. El sujeto debe decir izquierdo hasta que cambie a centro y se marca ese número con la letra C. Y por último, se avanza desde la izquierda hasta la derecha, golpeando cada marca hasta que el sujeto cambie de centro a derecha. Y ese número que indique se marcará con la letra D. Bueno, inicialmente pues quisimos explicar cómo fue el método de la aplicación del experimento. Al obtener los resultados del experimento llegamos a las siguientes conclusiones. La primera conclusión
que tuvimos fue que la dominancia lateral o dominancia cerebral están involucradas en la percepción del sonido. Es por ello que al observar los resultados de la aplicación del experimento aplicado, que es el umbral de localización auditiva, y de acuerdo a las postulaciones hechas por Witterson en el año 1985, se pudo determinar que la dominancia lateral auditiva de los hemisferios cerebrales tienen gran influencia en el lado donde se percibe el sonido, pues se pudo observar cómo los sujetos zurdos tienen más habilidades para percibir los sonidos en el oído izquierdo y los diestros perciben mejor los sonidos en el oído derecho. Lo anterior se puede explicar a través de la asimetría cerebral, en donde el hemisferio izquierdo controla el lado derecho del cuerpo. En cambio, el hemisferio derecho controla el lado izquierdo del cuerpo. Bueno, cabe resaltar que el hemisferio izquierdo es considerado como un hemisferio verbal, analítico, aritmético y detallístico. En cambio, el hemisferio derecho es considerado como un hemisferio no verbal, musical, sintético y holístico. También es importante mencionar que con relación al sonido, el oído derecho ayuda a reconocer sonidos como sílabas y números, y el oído izquierdo es dominante en cuanto a la percepción de sonidos no verbales como ruidos del entorno, melodías y otros sonidos. Como segunda conclusión, se pudo observar cómo la localización del sonido se hace a partir de la audición biaural, o sea, a través de los dos oídos. Así pues, vemos cómo los sujetos evaluados diferenciaban la ubicación del estímulo cuando llegaba al oído izquierdo o al oído derecho. Lo anterior partiendo de que el elemento con el que se realizó el experimento, el cual era una manguera, permitía escuchar el sonido por ambos oídos. Esta diferencia se hace desde la localización lateralizada del estímulo, emitido por el experimentador, a la intensidad y al tiempo en el que cada onda sonora llegaba a cada uno de los oídos. Para explicar lo anterior, podemos mencionar que la oliva superior es de gran importancia en la función auditiva y se encuentra en la zona inferior del tronco del encéfalo. Esta es además la encargada de medir las diferentes intensidades de los sonidos que llegan entre los oídos. Teniendo en cuenta el experimento aplicado y la frecuencia del sonido, la oliva superior medial permitió la localización del sonido emitido. Toda vez que esta es la que se encarga de identificar los sonidos como frecuencias bajas, lo anterior teniendo en cuenta las postulaciones de Madeline Foley en 1996. Con relación a lo anterior, podemos evidenciar que los sujetos evaluados percibían el sonido en el oído izquierdo cuando el sonido era emitido en esta zona. Pues este estímulo tenía que recorrer menos distancia para llegar a este oído que para llegar y ser percibido por el oído contrario. Además, es importante mencionar que las frecuencias bajas tienen longitudes de onda relativamente grandes. Bueno, como tercera conclusión y con relación a los umbrales absolutos obtenidos, es importante analizar cómo esta hace alusión a la magnitud del sonido percibido. La audición del ser humano iría desde 0 decibelios, que es el sonido más bajo que podemos escuchar y que podemos significar y que se puede significar un silencio casi absoluto. También puede llegar hasta los 120 o 140 decibelios, en los que ya se puede percibir un dolor en los oídos. Con relación a los resultados obtenidos, podemos evidenciar que la magnitud del sonido fue realmente bajo, pues porque observamos que en todos los datos registrados un umbral absoluto mínimo
fue 0.25 decibelios y un umbral absoluto máximo fue de 4.5 decibelios. Es de mencionar que la magnitud del sonido emitido por el golpe que realizaba el experimentador sobre la manguera determinó los decibelios percibidos por el sujeto analizado. Bueno, y ya